Padre, aquí estamos para tu gloria, para tu honra, rogando que tu Santo Espíritu nos lleve a tierra de plenitud. Nuevamente, por tu gracia, nos has permitido de esta manera congregarnos. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. No hay más que decirte sino, Señor, gracias, 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 porque en tu bondad nos permites perseverar en algo que tú has querido, Señor, que nos congreguemos alrededor de tu nombre, en medio de la alabanza, en medio de la predicación. Seamos oídos, despiertos, nuestros ojos y nuestros corazones a la voz del que llama, Señor. Tú eres el que nos llamas a congregarnos, no dejándonos de congregarnos. Gracias por los que persisten, Señor. Y oro para que ellos mismos oren para poder persistir en congregarse y en ser tuyos, Señor, todos los días en su casa, en su iglesia pequeña, congregándose alrededor de tu nombre. Magnífico Dios, Magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, te te adoro, magnífico Dios. al Dios magnífico. Cantamos al único, al verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado, al Espíritu de verdad, al soberano Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, porque mora en nosotros, está con nosotros. A Él sea la gloria, la honra, el poder y la autoridad. Magnífico Dios, Magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, te te adoro, magnífico Dios. Una vez más. Magnífico Dios, Magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Señor, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Señor, te adoro, te adoro, magnífico Dios. magnífico Dios, Magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Señor, te adoro, te
magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Dios. ¿Quién poderoso, sino solo tú, Señor? En señales, en maravillas, en misericordia, en compasión, en santidad, en verdad, en luz. ¿Quién como tú, Señor? Pleno en propósito, Señor, sin doblez de corazón, sin sombra de variación. El único y sereno Dios, Dios que cumple su propósito y su palabra. Habló el Señor y no hará, dirá y no ejecutará, no obedecerán. Dice, ni en los cielos ni en la tierra. Señor, que tu nombre, tu santo nombre sea exaltado en medio de nosotros, y nosotros tu pueblo, el que has escogido, ovejas de tu mano, Señor, el pueblo que has levantado, Señor, publique tus maravillas y proclame tu gran nombre, Señor. Entrad Por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Y para siempre será su misericordia. Y para siempre será su misericordia. Tu favor, Señor, ha sido toda la vida. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, único y verdadero Señor. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su Palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Las maravillas del Señor cantaré, sus obras publicaré, y sus poderosos hechos anunciaré, y diré, tú eres mi Dios, Señor, dice, me has salvado, Señor.
está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Señor, la fuente que está dentro de nosotros, que salta para vida eterna, proclame las alabanzas a nuestro Dios. Que el corazón rebose de regocijo delante de tu presencia, que nuestro espíritu, como cantaba María, mi corazón se regocija en el Señor, dice, y mi espíritu se goza en el Dios de mi salvación. Aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. A Él sea la gloria, Cantadle a Él sea cántico nuevo. el honor, el poder, a Él sea. Dice, toda honra y toda gloria a nuestro Dios, a nuestro Dios. Dice, el que hizo los cielos y la tierra. Dice, el que cuenta las estrellas y a todas llama por su nombre. Señor, ante tu altar yo cantaré tu majestad. Te bendeciré, te alabaré y me gozaré. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre: el Señor sea enaltecido, el Señor sea enaltecido, el Señor sea enaltecido. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre: el Señor sea enaltecido, el Señor
sea enaltecido, el Señor sea enaltecido. Señor, ante tu altar yo cantaré tu majestad. Te bendeciré, te alabaré y me gozaré. Porque tú eres quien me regala tu paz. Tú me das lo que solo no pude encontrar. Me has perdonado a todo, me has dado vida nueva por amor. Para ti, oh Señor, es mi adoración, solo para ti. Es tu luz, la verdad que me guiará a la eternidad. Señor Jesús, quiero ser tu adorador. Señor Jesús, es por ti que me siento tan feliz. Señor, ante tu altar yo cantaré tu majestad. Para ti, oh Señor, es mi adoración, solo para ti. Es tu luz, la verdad que me guiará a la eternidad. Señor Jesús, quiero ser tu adorador. Señor Jesús, es por ti que me siento tan feliz, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos muchas gracias, Señor. Exaltamos tu nombre, tus maravillas y decimos que Dios como nuestro Dios, que Dios que sea tan compasivo y misericordioso con cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor. Gracias. Te alabamos en el nombre y en la autoridad de Jesús y te exaltamos, Señor. En esta mañana bendecimos el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Señor, tú creaste los cielos y el mar, la tierra y todo lo que en ellos hay. Por tu palabra, antes de fundar el mundo diseñaste tu plan, según el designio de tu voluntad. Consumado está. Dejaste tu trono para venir a mostrarnos la luz al morir en la cruz. Cristo Jesús, siempre te adoraré, solo a ti serviré. Cordero Santo, me salvaste al morir, por tu sangre nos limpiaste, por amor nos rescataste. Eres todo para mí, la razón de mi existir. Siempre quiero estar, Señor, cerca de ti y verte por la eternidad. Señor, tú creaste los cielos y el mar, la tierra y todo lo que en ellos hay. Con tu palabra, antes de fundar el mundo diseñaste
es digno de tu voluntad, consumado está. Dejaste tu trono para venir a mostrarnos la luz al morir en la cruz. Cristo Jesús, siempre te adoraré. Solo a ti serviré. Cordero Santo, nos salvaste al morir. Con tu sangre nos limpiaste, por amor nos rescataste. Eres todo para mí. La razón de mi existir. Cordero Santo, nos salvaste al morir. Con tu sangre nos limpiaste, por amor nos rescataste. Eres todo para mí. La razón de mi existir. Siempre quiero estar, Señor, cerca de ti y verte por la eternidad. Y verte por la eternidad. Y verte por la eternidad. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el grandioso. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el grandioso. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Mi corazón se une a la melodía angélica. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre.
ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Al contemplar tu obra en la cruz, cuánto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti,
muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo, separado de ti, no soy nada, alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a dejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Separado de ti, no soy nada, alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a dejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras. ¿Cómo voy a dejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Si solo tú tienes palabras de vida. Qué bueno estar con ustedes nuevamente y nuevamente compartir la palabra de Dios. Recuerde que estamos en este tiempo de los sábados. El hilo que estamos tomando los sábados es respecto de lo que tiene que ver con ser discípulos del Señor y con lo que tiene que ver con seguir al Señor estrictamente. Y de esto es lo que está compuesta la iglesia, no del cúmulo de la gente. No sé por qué algunos creen que hay cristianos de primera, de segunda y de tercera. Y algunos han tomado alguna distancia y creen que eso es cristianismo. Y normalmente dicen, Señor, Señor, tú predicaste en nuestras plazas. Dicen, Señor, Señor, ábrenos. Y dirán muchas cosas, pero solo hay una cosa cierta. Una es la medida y uno es el propósito. La medida es tal la semilla, tal los discípulos, y el propósito es la gloria de Dios. No es otra cosa. No hay cristianos de primera o de segunda, ni mucho menos hay cristianos que tengan exenciones. Yo por estos días estábamos hablando con mi esposa en medio de todo lo que estamos viviendo de restricciones y todo esto, que nosotros somos somos un país excepcional, el país de las excepciones. Todo el mundo tiene que cumplir menos yo.
porque yo soy, digamos, en la casa, yo soy el papá, entonces todo el mundo tiene que cumplir, pero yo no. Todo el mundo tiene que colaborar, pero yo no. La mamá, todo el mundo tiene que, pero yo no. Y los hijos, todo el mundo, los hijos dicen, mi papá tiene que responder, tiene que ser muy responsable, mi papá tiene que ser muy, muy dedicado, pero yo no. Yo estoy exento de eso. Por eso digo yo que somos un país de las excepciones. Hoy ponen una norma y la cumplen solamente determinadas personas, el resto tienen excepciones. Y cuando usted no tiene razón para la excepción, le saca fotocopia a una excepción que otro tiene. Y me hace dar risa porque eso también se aplica en la iglesia del Señor, que los cristianos creen que tienen excepciones. Los cristianos creen que tienen concesiones y que para ellos no es la medida. Pero yo quiero decirles a todos los que están oyendo esto, la medida es para todos. Aunque Dios nos puso como miembros en un solo cuerpo, aunque Dios dio funciones a cada uno, no es más la función de una persona como yo que predica la palabra de Dios, no es más que la madre que forma a sus hijos con responsabilidad espiritual, no solamente dándoles comida, ni solamente sirviéndoles con la atención, sino la misma devoción que una madre tiene para, dice, criar a sus hijos en amonestación y disciplina, es la misma forma en que Dios mirará la obra de un misionero, de un predicador. De hecho, el apóstol Pablo dice que como a una nodriza los traté y tiernamente les conduje. Por eso, no hay cristianos de primera, de segunda o de tercera. Todos somos discípulos del Señor y tenemos que seguirle a Él y tenemos que caminar en pos de Él. Dice, venid en pos de mí. Venid en pos de mí, tenemos que ir en pos de Él. El que le sigue no andará en tinieblas. Y he venido sobre esto porque eh, doy gracias a Dios por la belleza del cuerpo de Cristo. Doy gracias a Dios porque es hermoso ver el rostro de un redimido. Es hermoso ver la obra del Señor en una persona y poder exaltar cómo Dios tiene sabiduría y cómo mm, dice el apóstol Pablo, me vieron a mí y dice como si vieran el rostro de un ángel y él dice, ustedes hubieran podido sacar sus ojos y dármelos, me los dan. Porque el apóstol Pablo decía que había mucho, mucho afecto por él y por lo que Dios había hecho a través de él para los discípulos. Y esto está bien, la honra está bien desde todo punto de vista, pero no la importancia de las personas, ni la exaltación a las personas en el cuerpo de Cristo. Y esto lo decíamos hace 8 días. Terminábamos diciendo que no hay nada más hermoso que mirar a cada uno por la gracia que el Señor tuvo de esa persona. Y aunque la escritura sí dice que el que más se le perdona, más ama, esto es cuestión de cada uno de nosotros. Pero delante del Señor todos somos discípulos del Señor. Y delante del Señor no somos más que pecadores, purificados por el fuego del Señor. Dice pecadores santificados por la gracia con el manto de su justicia. Con el manto de su justicia sobre nosotros. Él se hizo justicia por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso, de alguna manera, nosotros debemos entender la soberanía de la gracia de Dios y el poder para transformar estas vidas de pecadores. Y ese es yo decía, el rasero de todos los cristianos. Por esa medida estamos todos los cristianos. Y no tiene que ver con las funciones, pero de alguna manera el predominio de las personas y el reconocimiento de las personas ha pasado decía el filósofo, de lo divino a lo humano. Y en lo humano nos encontramos ya con lo que raya en la idolatría. Personas que sienten que caminan
un metro más arriba de la tierra, personas que sienten que tienen derechos, personas que sienten que a ellos Dios les habla, y entonces ahora sacan unos cartelones grandísimos diciendo gran campaña evangelística con el pastor y evangelista, y eso nombran y dicen viene directamente desde el otro lado del charco y que va a hacer y que viene haciendo. Pues yo doy gracias a Dios. Si Dios de verdad usa a estos hombres, doy gracias a Dios porque necesitamos instrumentos de Dios. Yo necesito instrumentos de Dios y necesito personas que puedan ministrar a mi vida con toda sinceridad en mi debilidad. Pero dar importancia a esas personas no tiene nada que ver. Ahora recuerdo, hace muy poco tiempo estuvimos en, en una conferencia y vinieron unos coreanos muy lindos. Usted sabe que el pueblo oriental se caracteriza por ser muy, muy humilde. Ellos le hacen la venia a todo el mundo y por ser muy, muy sencillos, digamos humildad entre comillas. Pero bueno, hablemos que son humildes. Y estos surcoreanos nos hablaban de una historia de, claro, ellos lo contaron con traductor. Yo lo cuento sin traductor y lo cuento más rápido y no tan chistoso, pero el asunto es que se murió el hermano, uno de los hermanos más antiguos de una congregación, y, y este hermanito llegó al cielo. Y cuando llegó al cielo, el Señor Jesucristo salió a recibirle y salió y lo abrazó y le decía, ay hermano, qué lindo que estés acá. Y este hermanito era uno de los fieles que ayudaban, un ujier, y era de los que ayudaba y siempre estuvo colaborando y fiel a la obra y todo esto. Y cuando llegó al cielo, el Señor le recibió y lo abrazaba y le decía, qué bueno que estás acá, cómo me alegro que estés acá. El Señor salió a recibirle y todo esto. Y resulta que también murió el pastor de la misma congregación. Murió el pastor de la misma congregación. Y era un hombre que Dios usaba mucho, ¿no? Y entonces cuenta el coreano, pues imagínense ustedes cuando está contando el coreano y el otro está traduciendo, entonces el coreano se ríe, el que está traduciendo se ríe y después nos reímos nosotros. O sea, es como cuando uno no entiende el chiste, ¿no? Pero bueno, el asunto es el siguiente, que dice que murió el pastor y llegó al cielo y cuando llegó al cielo, Jesús desde el asiento lo miró, oh, qué bueno que estás acá, y lo saludaba, pero no salió a recibirle, ¿sí? Y el anciano decía, el anciano que había muerto antes, Señor, pero es el pastor de la congregación. Y Jesús haciendo un guiño de que no pusiera cuidado, le decía, ah, qué bien que estás acá, pastor, bien, gracias, gracias de verdad por estar acá y porque has venido acá. Señor, pero si me saliste a recibir a mí, decía el, al anciano, pero si me saliste a recibir a mí y me abrazaste, entonces ¿por qué no sales? Dice, Señor, ¿por qué no sales a recibirlo a él? Dice, no, porque es que si yo me paro del asiento, él viene y se sienta acá, porque él cree que tiene derecho a eso. Y hay algunos que creen que tienen muchos derechos con el Señor. Era un chiste. Y ese cuento nos lo contó un coreano que muy lindo, muy tierno con el Señor y gente muy sencilla para con Dios que aman mucho la palabra de Dios y aman mucho la predicación. Pero ha sucedido que en el cuerpo de Cristo hay mucha importancia a determinadas personas y hay una irresponsabilidad total del cristiano promedio, como si hubiese cristianos de primera o de segunda. Por eso esto ha rayado en la idolatría. Y si ese fuera el problema, pues no iríamos más adelante y no tendríamos necesidad de describir estas cosas. Pero sí engendran ciertas cosas. Uno, pues que afligen al Señor. ¿Por qué? Porque desvían la mirada del Señor. Estas personas importantes en el pueblo de Dios afligen el corazón del Señor porque desvían la atención del Señor. Y el maestro de maestros se aflige por estas personas que se han puesto de importantes y a veces no son ni ellos mismos, sino otros que los vuelven importantes.
Y una cosa que hay que apuntar sobre esto es que cuando hay mayor importancia o una importancia humana a alguien en las iglesias, en la congregación, entonces esto está bajo juicio. Esto está bajo juicio. Y retomando lo que decíamos, el culto a la personalidad es algo muy practicado en las congregaciones. El culto a la personalidad es algo que se ha metido en los huesos de la iglesia y que ha traído idolatría al pueblo del Señor. Es una cosa de la cual Dios no está de acuerdo. El Señor no está de acuerdo. Dios no estará de acuerdo jamás con que haya personas importantes en la congregación. Él es el único importante y ningún culto a la personalidad será tolerado. Todo esto afligirá al Señor y estará bajo juicio. Para seguir adelante, quiero decir que Dios es grandioso, Dios es poderoso, Dios es total, Dios es único, Dios es, Dios es absolutamente todo, dice, y en todos, ¿ya? Ese es el Señor. Por eso, cuando yo entiendo que Él tiene la preeminencia en todo, entonces tengo que entender que el señorío de Cristo y el reino de Dios, las dos cosas, uno el señorío de Cristo, pero también el reino de Dios. ¿Por qué digo ambas cosas? Digo, porque Jesucristo, dice, está trayendo el reino de Dios a nosotros. Entonces el señorío de Cristo y el reino donde Cristo es el rey. Y esto es el reino del Señor. El reino, el salón del reino no es donde están los testigos de Jehová, porque ellos le ponen salón del reino y allí está el reino. Ese es el salón del reino de los testigos de Jehová, pero no es el reino del Señor, no es el reino de los cielos. ¿Ya? Pero el señorío de Cristo, el Señor Jesucristo, tiene que tener la potestad en medio de nosotros. La total potestad. El señorío de Cristo y el reino exigen la total potestad. Eso significa la total autoridad sobre nuestras vidas. Es decir, tanto Cristo, la potestad de Cristo y el reino, como la autoridad de su reino, exigen total sumisión de parte de nosotros. Exigen que seamos sujetos absolutamente en todas las cosas. Exigen que seamos completamente sometidos en todas las cosas. Por eso, el señorío de Cristo y el reino son primero que cualquier cosa. Y esto es sin términos medios, ¿ya? Sin términos medios. Yo quiero que me acompañe un pasaje que está en Mateo capítulo 10. Un pasaje que está en Mateo capítulo 10. Mientras usted llega al pasaje, quiero que entienda que lo que el Señor, a la verdad que el Señor nos ha llevado, Proverbios dice, compra la verdad y no la vendas, ¿ya? Las convicciones, o sea, la verdad del Espíritu Santo, las convicciones del Espíritu Santo no pueden ser contaminadas. Lo que el Señor ha mostrado, lo que el Señor ha dicho a su iglesia, lo que el Señor ha dado a su iglesia, la verdad que el Señor ha dado a su iglesia, es decir, la obra del Espíritu Santo, no van a permitir contaminación. Nosotros hablamos en algún momento de la levadura, y la levadura es ese fermento de malicia, ese fermento de maldad que hay en el corazón del ser humano. Por eso, las convicciones, lo que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón, no debemos guardarlo. Cuando el Señor habla en Apocalipsis, dice, sé pues celoso, sé pues celoso y arrepiéntete. Ser celoso es guardar y cuidar lo que el Espíritu ha dicho.
Y esto se lo dice a la iglesia de Éfeso. ¿Ya? Has sufrido, has trabajado, has tenido paciencia, has hecho la obra del Señor. Por eso la exhortación dice, sé pues celoso. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de medio de ti. Ser celoso es guardar lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Ese convencimiento de pecado, de justicia y de juicio que ha regalado el Espíritu Santo. Hay que ser celosos de eso. Hay que guardar esa convicción, ¿ya? Y no permitir que en nuestro andar diario esto sea contaminado, ¿ya? Y, y yo quiero que usted entienda que yo estoy hablando principalmente y partí de hablar de las convicciones del Espíritu Santo, porque la preeminencia de Cristo y la prioridad del reino son totales. No es a términos medios, ¿ya? No puedo poner la mano en el arado y mirar atrás. No puedo buscar despedirme de mis familiares. Te seguiré, pero déjame, me despido, ¿sí? Y no puede ser de términos medios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que el Espíritu Santo ha dicho a nuestras vidas, con lo que el Espíritu Santo ha enseñado a nuestras vidas. Y yo sí puedo ver que eh, en medio de nosotros el Señor ha regalado cosas lindas y Él las ha puesto, dice, por el Espíritu Santo. Pero lo que quiero leer en Mateo capítulo 10, acompáñeme al verso 34, que es un verso tremendo. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y entonces comienza a hacer la descripción de unas unas relaciones interpersonales. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y entonces dice, el que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. Y lo del verso 37 es equivalente también, es equivalente en los anteriores versículos. En el versículo 30, lo que dice en el verso 37 es equivalente a la disensión, ¿no? Por eso hace la aclaración en el verso 37, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Qué significa esto? Que el compromiso con el Señor es absoluto. El compromiso con la convicción que da el Espíritu Santo es total. El compromiso, el compromiso con lo que el Señor ha revelado, la verdad que el Señor ha dado, debe ser absolutamente en todas las áreas. Y no viene con términos medios. El Señor no se va con términos medios. Y ahí puedo responder la pregunta de aquellos que dicen, ¿por qué hay tantas congregaciones? ¿Por qué hay tantas divisiones? Y esta es la razón. Esta es la razón de las innumerables divisiones en los grupos humanos. Esta es la razón para que un hermano se separe de otro hermano. Esta es la razón para que haya divisiones en las comunidades. ¿Cuál? Negarse a la potestad del Señor y apartarse de la palabra escrita. ¿Ya? Y apartarse de la palabra escrita por alguna otra cosa, o no digamos directamente qué, pero por alguna otra cosa, ¿ya? Es decir, contaminar la convicción de la potestad y de la autoridad de Jesucristo absoluta por otro compromiso. Por eso dice, el que ama más, padre o madre, más que a mí, es decir, el que
permita que otra persona interfiera en su compromiso conmigo, en su sumisión a mí, el que permita que haya otra cosa que eclipse mi propósito en ti. Por eso yo hablaba también del reino. Dice, primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. No hay nada más bello que tener la convicción del Espíritu Santo que todos necesitan del Evangelio y que eso nos lleve, dice, a ganar nuestra familia en la carne para Cristo. Pero si nuestra familia en la carne para Cristo, nuestra familia en la carne no es ganada para Cristo, seguramente habrá una división, seguramente habrá disensión. Y dice contra. Dice, habrá contra el hombre, contra su padre, ¿ya? La hija contra su madre, la nuera contra. Jesús es causa de división. ¿Dónde está la división? En que una de las partes, si no juntas, que suele suceder, en que una de las partes se aparta de la potestad del Señor y se aparta de la palabra que ha sido revelada por el Espíritu Santo y de la convicción que da el Espíritu Santo. Aquí suceden los cismas. Cuando hay hombres que presionan, cuando hay situaciones que presionan. Llámese cualquier tipo de hombres o cualquier situación que presione. ¿Comprende? Cuando Martín Lutero comienza su caminar de la insatisfacción de lo que estaba viviendo y a cuestionar muchísimas de las cosas que, escúchelo bien, están funcionando, porque funcionan, ¿sí? Están en vigor, porque él no está luchando contra otra cosa, sino algo que está en vigor. Y contra la riqueza y contra el funcionamiento y la estructura. Él comienza a cuestionar y comienza a preguntar ciertas cosas. Y el Señor toma parte en su corazón y lo toma y lo toma y lo toma y lo angustia y lo lleva al punto en que Martín Lutero se sentía obligado por la verdad. Martín Lutero se sentía obligado por la convicción del Espíritu Santo. En algún momento, en una de las tantas audiencias que tuvo, Martín Lutero, y es una frase muy famosa que está escrita, algunos dirán famosa para los protestantes, sí, es famosa para los protestantes precisamente, pero Martín Lutero dice, persisto, no puedo hacer otra cosa, a menos que me convenza, y ahí termina la frase, persisto, no puedo hacer otra cosa. Y lo que él aclara dice, a menos que me convenzan por las escrituras, dice, no voy a negar mis escritos, porque él estaba cuestionando la salvación, por fe que el Señor le había revelado. Y esto fue causa de una tremenda división, de un cisma y lo que se conoce como la reforma. La reforma vino, dice, cuando una de las partes, y en este momento histórico no fue la parte fuerte, no fue la parte fuerte la que abogó por la verdad, sino fue la parte débil. Martín Lutero, siendo uno solo, teniendo antecesores que lo amonestaron con sus escritos, Martín Lutero, siendo débil, se presenta muchas veces a dar razón de la fe que había en él y de la esperanza que había en él. Y cada vez fue más y más hostigado. Y terminó siendo perseguido, como suele suceder, dice, por la parte fuerte. ¿Por qué? Porque la parte fuerte se había apartado totalmente de las escrituras y de la potestad del Señor hacía miles de años, hacía muchos años. Se había apartado. No significa eso que hubiera perdido vigencia, por el contrario, tenía más vigencia que nunca
y la iglesia oficial mandaba en todas las cosas. Pero, ¿qué causó división? Que un hombre, Martín Lutero, digo en este caso, porque antes hubo otros que fueron eliminados y hay una historia sobre eso, pero Martín Lutero, que concreta la reforma, aboga por la verdad y por la total y absoluta sumisión a Jesucristo, a su palabra y al reino de Dios. Por eso él decía que era más poderoso cualquier artesano o cualquier persona con las escrituras que el Papa con todas sus bulas y y con todas sus indulgencias, que era más poderoso, el más sencillo de los hombres, dice, con las escrituras. Y a esto nosotros queremos ir. Dios está buscando la sencillez de aquel que se somete absolutamente a la convicción del Espíritu Santo, al señorío de Cristo y a los propósitos del reino. Dios está formando esa convicción en muchos en este momento, que esperamos no transigir, dice, por ningún otro compromiso. Por eso muchas comunidades hoy, digo yo, para llamarlo de alguna manera, para no decir grupos, para no decir religiones, muchas comunidades se mantienen en la base no de la sumisión al Señor Jesucristo y al reino, sino en la base de arreglos y compromisos. Entonces, si usted está sintonizado conmigo, lo que estoy rescatando es que no puede haber ningún compromiso, sino con la potestad de Jesucristo y con el reino. No puede haber ningún compromiso, sino con la potestad de Jesucristo y con el reino del Señor. No puede haber ningún otro compromiso. Aunque esto cause divisiones, aunque esto cause cismas, aunque esto cause, dice, tener gente en contra. Normalmente lo que yo creo es que la gente se siente amenazada, pero nosotros no nos ponemos en contra de nadie, sino que se ponen en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dice, un espíritu, y ese espíritu no es de, de agresividad. Nuestro espíritu más bien es permítame decirlo, de martirio. Dice de soportar por amor a la verdad, de sufrir por amor a la verdad. Nosotros nunca podemos imponer la verdad por la fuerza. Nunca la Biblia nos invita a esto. Tenemos que saber de qué espíritu somos y no pedir truenos sobre los que no aceptan la palabra de Dios. Pero los que no aceptan la palabra de Dios sí piden truenos para nosotros. ¿Sí? Y no solamente piden truenos, sino que truenan sobre nosotros. ¿Sí? Por eso a eso me refiero con lo que estoy diciendo. Pero muchos grupos humanos, y en lo secular también es cierto, muchas comunidades cristianas, entre comillas, muchas comunidades religiosas se mantienen sobre la base de arreglos y compromisos con alguien o con algo, con alguien o con algo para conseguir un propósito determinado. No sé cuál sea el propósito. Hay tantos propósitos, pero que son tan mezquinos al reino que mucha gente defiende aún sus letreros, defiende aún sus postulados. Nosotros somos los legales, nosotros somos los tradicionales, nosotros somos los directamente descendientes, nosotros somos decía un señor con mucha suficiencia, que nosotros somos los que tenemos el legado apostólico. Y en pleno siglo XXI decía que tenían el legado apostólico. Yo solo quiero una cosa, y es lo que usted ve ahí en el fondo.
Yo solo quiero una cosa, lo que está ahí en el fondo, en el letrero dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. No importa si es mi suegra, no importa si es mi nuera, no importa si es mi padre, no importa si es mi madre, no importa, no importa si es mi jefe, no importa quién sea, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Si lo está viendo? ¿Si lo está viendo? Ahí se lo pongo para que lo vea más. ¿Ya? Se lo pongo para que lo vea con más detenimiento. ¿Ya? Dice, porque yo y mi casa, dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, quiero decirle lo siguiente, que estos arreglos, estos compromisos con algo, con alguien, estos acuerdos que hay, el Señor advirtió y lo advirtió de una manera tremenda. Por eso dice claramente, verso 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y es una situación bastante real. Es una situación bastante difícil que tenemos que sofocar y tenemos que vivir a diario, que nosotros tengamos una perspectiva real de lo que es someternos al Señor, de lo que es vivir para Él, por encima de cualquier otro compromiso, por encima de cualquier otra cosa que pueda de alguna manera hallar lugar en nuestro corazón. Y a mí me encanta porque la escritura habla precisamente, la escritura habla de estos afectos, la escritura habla de estos afectos que nosotros tenemos de manera común, estos afectos que están dentro de nosotros. Dice padre, madre, padre, madre, hermano, hermana, dice nuera, aunque realmente nosotros siempre vemos, y esa nuera, ¿ya? Nosotros siempre pensamos que esa nuera, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que esa tampoco, ¿ya? No nos damos cuenta que la otra tampoco era, ¿cierto? Porque para nosotros no hay nadie bueno sino solo nosotros. Tengamos mucho cuidado con eso. Bueno, era un comentario pequeño, pero quiero decir que el Señor hizo una advertencia muy dura y es directa. ¿Hacia dónde está nuestro compromiso? ¿Con quién estamos comprometidos nosotros? ¿Cuál es la prioridad de nuestro corazón? Por eso yo quiero aclarar, yo partí del compromiso, dice, con la potestad de Jesucristo y con su reino. Las demás cosas serán añadidas. No es que nosotros estemos en un mundo aparte, no es que nosotros estemos alejados de la realidad y que estemos en un monasterio y nos olvidemos del resto del mundo. No, por el contrario, si hay alguien realista, somos nosotros. Somos realistas, tan realistas que sabemos que muchas personas a diario se están yendo al infierno por rehusar a Dios. Por eso nuestro afán es no predicar mentiras ni entretener a la gente, sino hablar de la verdad. Hablar que solo y únicamente, dice solamente y únicamente en Él hay salvación. Y que si fuimos salvos, somos salvos, dice, para promover su reino, para que el reino de Dios, dice, esté en medio de nosotros y sea proclamado el reino de Dios en medio de los hombres. Para eso somos tomados y eso es realismo y eso es verdad y eso es lo que a nosotros, dice, tiene que interesarnos. Por eso la advertencia del Señor es dura, aún contra los sentimientos más entrañados. Dice el padre, la hija contra la madre, la nuera contra su suegra, ¿ya? Y dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y partamos que nosotros los cristianos, nosotros los cristianos no tenemos, no tenemos derecho a ser enemigos de nadie.
Hemos perdido nuestro derecho no a tener enemigos, sino a ser enemigos de otra persona. Ya, nosotros no tenemos ese derecho. Yo no tengo el derecho de ser enemigo. Aunque el Salmo 119 dice, enemigo soy de los que aborrecen tu palabra, no lo dice en ese sentido. Lo dice en el sentido simplemente, de que no estoy de acuerdo con ellos. ¿Ya? Y el no estar de acuerdo con una persona me causa su enemistad. Y es lo que narra el pasaje de Mateo capítulo 10. Por eso la advertencia es tan fuerte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto no es liviano y yo no estoy hablando de simplemente una opinión sobre, porque hay familias que dicen, no, yo voy a tal iglesia y el otro, ay, yo voy a tal, ay, a mí me gusta más el pastor de allá, no, a mí me gusta más el de allá que me cae flaquito y el de allá me cae gordito y a mí no me gusta, el de allá es muy viejo, a mí me gusta el de los jóvenes, a mí me gusta. No, no se trata de opiniones de ese sentido, sino que esta es la mayor falta como individuos. Es decir, responsable cada uno de lo que estoy diciendo. La mayor falta como individuos o como grupos es estos compromisos. Y el Señor lo sabe. Por eso hace una advertencia tan fuerte. Dice que ni tu papá te mueva al piso, ni tu mamá te mueva al piso. Si está. Ahora no estoy hablando de tercos, estoy hablando de los que tienen la convicción del Espíritu Santo, de los que tienen al Señor Jesucristo como único Rey, que lo adoran, lo coronan y lo ungen con su adoración, con su perfume de adoración, con los que quieren, dice, todo absolutamente del Señor y lo dejan todo por tenerlo a Él completamente, y de eso vamos a hablar ahorita. Pero yo creo que es la mayor falta. Como seres humanos, siempre tenemos eso en el corazón, el peso de la opinión de otras personas, el peso de lo que los demás puedan pensar. Dice, y esto genera compromisos. Tenga mucho cuidado por dos cosas. Por dos cosas. Una, porque la escritura dice claramente que el temor del hombre pone lazo. No estoy hablando de ser irreverentes, no estoy hablando de ser groseros, no estoy hablando de ser desobedientes a los padres, no estoy hablando de las mujeres no sujetarse a sus maridos porque son impios. No, yo cómo me voy a sujetar a ese hombre si ese hombre es un impío. No se dice impío, sino se dice impío. Y rebelarse por cualquier cosa. No estoy hablando de una rebelión, estoy hablando de los que estamos sometidos al Señor, que estamos convencidos de su potestad en nuestros corazones, pero que debido a eso nos encontramos con la enemistad y la disensión de las personas más allegadas. Estoy hablando desde eso. Entonces ahí cabe el versículo de Proverbios que dice, el temor del hombre pone lazo. Pero el temor del Señor es otra cosa. El temor del Señor trae libertad. El temor de Dios. Por eso dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él, ¿quién? Jehová de los ejércitos. Sea Él, o sea, Jehová de los ejércitos, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. A Él tenemos que temer. Los hombres no podemos. Dice mi esposa aquí, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan. Proverbios 16, 6. Sí, señora, la señora. Gracias. Lo que estamos diciendo es que no puede haber temor al hombre, no puede haber temor al hombre que eclipse la potestad de Jesucristo. Sea mi padre, sea mi madre,
sea mi hermano, sea mi hermana, sea mi amigo, sea mi nuera, aunque nuera, sea el que sea, dice, no puede de ninguna manera puede interferir en la potestad de Jesucristo en mi vida y dice en la convicción del Espíritu Santo y de su reino en mi corazón. ¿Ya? El temor al hombre pone lazo. Cuando el apóstol Pablo dice que es siervo de Jesucristo, dice, porque esto es así. Dice, si fuera siervo de los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo. Él tiene la convicción de que es un siervo del Señor. Dice, y lo más lindo de esto es que no es que nosotros no nos sujetemos a nadie, sino por el contrario. Dice la Escritura claramente, somos siervos de Jesucristo a favor de los hombres. ¿Ya? ¿Entiendes? Cuando Jesús se hizo siervo de nosotros, dice, lo hizo porque estaba sujeto al Padre y se hizo siervo a favor de nosotros. Por eso nosotros hacemos lo mismo. Somos siervos del Padre a favor de los que han de heredar la salvación. Y esto me encanta a mí. Le sirvo a Él con toda devoción y con toda abnegación. Dice, a favor de cada uno de ustedes, a favor de sus vidas. No soy siervo de ustedes, soy siervo del Señor a favor de ustedes. Y por eso soy siervo, dice claramente. Y el apóstol Pablo dice, si fuese siervo de los hombres, dice apóstol de Jesucristo. No es por los hombres, sino por Jesucristo, sino entonces no sería siervo de Jesucristo. Y entendamos que esta potestad de Jesucristo no es de términos medios, que es algo que tenemos que tener muy claro. Esto no tiene términos medios, esto es absoluto, esto es absoluto. Y escúchelo bien, si usted está escribiendo, escriba la palabra preeminente. Preeminente, debe tener en todo la preeminencia, debe tener en todo la preeminencia, debe ser preeminente en todo. ¿Ya? Miremos el llamado que hace el Señor y cómo en Marcos, el llamado que hace el Señor. Ahora repito, no a los cristianos de primera, ni a los cristianos de segunda, ni a los cristianos de tercera. El llamado de Marcos 8, el llamado del Señor a todos los que han de ser sus discípulos. El llamado del Señor. ¿Cuál es el llamado del Señor? Marcos capítulo 8, verso 34. Marcos capítulo 8, versos 34 y verso 35, miren el llamamiento. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo a la gente y a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Ya? Verso 35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, dice, dice, la salvará. Dice, la salvará. Ponga mucho cuidado en esto que dice. Ponga mucho cuidado en esto que dice la Escritura. Repito el verso 35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio, la salvará. Esto es importante, demasiado importante, porque ese es el llamamiento del Señor a la cruz, a la negación. Dice, a perder la vida, ¿cierto? Ese fue el llamamiento del Señor, no hubo otro llamamiento. Dice a seguirlo a Él, pero para seguirlo a Él, dice se debe tomar la cruz
negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Esto es importante, ¿ya? Ese es el llamamiento del Señor. No hay otro llamamiento. Sin embargo, hoy encontramos en estos grupos de los cuales estamos hablando, en estos grupos hay más énfasis en el crecimiento numérico. Dice, en estos grupos hay más énfasis en el crecimiento numérico, en el favor de los hombres y en el alcance de la obra. La gente se emociona cuando vienen muchos. La gente se emociona cuando hay buena opinión de las predicaciones y cuando hay grandes objetivos. En el crecimiento numérico, en el favor de los hombres, en el tener buena reputación delante de los hombres y en el alcance. Y estas cosas inevitablemente, cuando se camina en ese énfasis, sí lo puede poner versus el énfasis de lo que estoy diciendo. De lo que estoy diciendo es la potestad de Jesucristo y su reino, dice, versus el énfasis del crecimiento numérico, versus el crecimiento numérico, el favor de los hombres, hacer lo que esté aceptado por los hombres y el alcance de la obra, dice, trae inevitablemente la pérdida. ¿La pérdida de qué? Dice, nadie puede servir a dos señores. Y por eso citaba el verso del apóstol Pablo, perdóname, no recuerdo, dice apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, sino de Jesucristo y por Jesucristo. Porque si fuese de los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo. Por eso cito esto. Nadie puede servir a dos señores. O servimos al favor de los hombres y a los intereses de los hombres que quieren el crecimiento numérico de los grupos, que quieren también la buena opinión de los demás y el alcance de la obra. Dice, se pierde entonces la potestad de Jesucristo y la autoridad del Señor en nuestras vidas. ¿Ya? Aunque no aparentemente, porque yo he hablado claramente que muchas veces no se detiene el crecimiento, no se deja de fundar sucursales y no cesan las obras, ¿ya? Pero cuando se acepta el compromiso por encima de la potestad del Señor, viene la pérdida. ¿Cuál es la pérdida? Pues obviamente dice el verso 35, dice, todo el que quiera salvar su vida la perderá. A esa pérdida me refiero. Me refiero a la pérdida de Marcos 10 que acabamos de leer. A la pérdida de Marcos 10 que acabamos de leer. Dice, el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Ya? Me refiero a esto. Cuando yo deseo salvar una relación antes que la potestad de Jesús en mi corazón, dice, tarde o temprano termino perdiéndolo todo. Tarde o temprano termino perdiéndolo todo. Ahora, entienda que aunque las cosas continúen y funcionen, no significa que estemos en lo que es. Porque hay cosas que están funcionando. Alguien habla de los números. ¿Y quién tiene más números que la iglesia oficial? Dígame. ¿Quién tiene más números que la iglesia oficial? Una sucursal en cada barrio. ¿Ya? Nosotros nos jactamos de que estamos en muchos pueblos. Pero la iglesia oficial tiene una iglesia en cada barrio de cada pueblo. Multiplique. Ya. Con ministro y todo. ¿Ya? Entienda, por favor. No significa que el que funcionen las cosas, tenemos ganancia. Si el compromiso está, dice claramente, esto es pérdida.
Si hay, si hay, si hay una lejanía de la potestad de Jesucristo y de su reino, dice, esto será pérdida. Yo creo que el verso 36 de Marcos 8 cabe aquí, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y pensémoslo en términos más particulares. ¿De qué me sirve estar bien con todos mis amigos e irme para el infierno? A esto me refiero. ¿De qué me sirve tener el favor de los hombres y no tener el favor de Dios? ¿De qué me sirve querer agradar a los hombres? Porque hoy la iglesia ha sido muy influenciada por ganar el favor de los hombres. Mire, no le diga esto a los jóvenes hay que hablarles, ellos necesitan actividad, ellos necesitan diversión. Y yo digo, por eso es que tenemos la juventud que tenemos. Alguien escribía por ahí en esos escritos que circulan, decía que parte de la izquierda de este país y de todo el mundo está compuesta por jóvenes que reclaman cosas sin haber trabajado ni esto. Ellos son partidarios de que el gobierno les debe dar estudio, casa, comida, diversión, condones, trago, festivales, debe subsidiarles todo lo. Sí, eso es la parte de la izquierda. De hecho, ganaron varias alcaldías en Colombia porque aprendieron que tenían el poder de votar. Ellos no votaban, pero ahora aprendieron que tenían el derecho a votar. Entonces, eso lo aprendieron las muchachas de servicio en algún tiempo y subieron a Andrés Pastrana, pero ahora los jóvenes votaron y subieron a las alcaldías, votaron y subieron a las alcaldías a muchos de los que hoy tenemos en Medellín, en Bogotá, en Cali, en las ciudades principales, personas que subieron por el voto de los jóvenes y no porque los jóvenes tengan criterio, porque no entienden realmente lo complejo de un país. Apartémonos de la política y sigamos adelante. Y estoy hablando de los chalecos ¿qué? Amarillos, azules en Francia, y estoy hablando de todas estas protestas de gente que protesta porque sienten que tienen derecho a muchas cosas sin haber aportado al país. Pero, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si mi alma se pierde? ¿De qué me sirve tener la obra más grande si al final todo es pérdida? Si al final todo es, dice, consumido por el fuego. Hay una expresión que está en 1 Corintios 3, dice, si alguno edificare en madera, heno o hojarasca, madera, heno o hojarasca, dice, el día lo declarará y por el fuego será probado. ¿Qué queda de la madera el día del fuego? ¿Qué queda del heno el día del fuego? ¿Qué queda de la hojarasca el día del fuego? Dice, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Pero está hablando de los más sinceros, no está hablando de los que no son sinceros. Por eso, a estas alturas, lo que estoy tratando de decir es que nunca el compromiso es sin precio. El único compromiso que nos va a preservar es el compromiso con la potestad de Jesucristo y su reino. Es el único compromiso, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. El resto de compromisos tendrán un precio muy costoso en el corazón, tendrán un precio muy costoso en nuestras vidas, tendrán un precio muy, muy alto, dice, en la eternidad. Y a esto hay que tenerlo muy en cuenta porque la advertencia del Señor fue muy seria. No es mi advertencia, es la advertencia del Señor. Algunos creen que es porque asistan conmigo. No, mi hermano. No, mi hermano. No se trata de mí. Yo no estoy defendiendo nada.
Yo no estoy defendiendo lo mío, yo estoy buscando tu libertad. Yo estoy buscando que el Señor sea tu rey. Yo estoy buscando que el Señor sea el que dirija tu vida. Porque Él sí sabe cómo dirigir tu vida. Porque Él sí sabe el valor de tu alma. Porque por eso Él pagó el precio que debía pagar por tu alma. Para hacerte libre del lazo de los hombres. Para hacerte libre del lazo de la cultura. Para hacerte libre de todas las cosas. Y darte su libertad. Y darte su verdad. ¿Entiendes? Por eso dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ser libres es ser verdaderamente siervo de Jesucristo en todo, por todo y para todo. Por eso yo quiero invitarte a que pienses en dónde está tu compromiso. No pienses de grupos realmente, porque esto se reduce a mi compromiso personal. ¿A quién sirvo yo? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Por qué? Porque hoy nosotros vemos incluso reuniones donde va mucha gente y hay gente que realmente es tocada por Dios. Estoy hablando en condiciones normales, no en esta situación de cuarentena. El único que le dio por avalar a las congregaciones es a Donald Trump. Y por eso esa nación es lo que es, porque ya abrieron las iglesias. Aquí se abren primero los bares, los juegos, rifas y espectáculos. Aquí se abren primero la fritanguería. Aquí se abre primero todo. Lo último que van a abrir son las congregaciones. Pero como a mí no me interesa eso, pero por eso Estados Unidos es lo que es. Ya abrieron las congregaciones y la gente puede asistir a las congregaciones. Damos gracias a Dios porque eso es una lección para el mundo. Y si este audio, este video llega a oídos del presidente Duque, mire presidente, si quiere que le vaya bien, abra las congregaciones. Deje que los hombres invoquen el nombre de Dios en medio de esta angustia. Pero quiero decir que en condiciones normales, cuando hay manifestaciones del Espíritu Santo, porque realmente hay gente que encuentra a Jesús en todo esto, y uno ve al Espíritu Santo soberano y dice, bueno, Señor, gloria a Dios, ¿cierto? Y en algunas reuniones uno ve que realmente sí hay manifestación del Espíritu Santo. No es lo que uno pensaría. Tristemente tiene dos razones para que el Espíritu Santo se mueva de esa manera. No es lo que quiere el Señor, pero tristemente se manifiesta el Espíritu por dos razones. Una, porque los que asisten tienen deseos de Dios y tienen necesidad de Dios. Por eso el Señor se manifiesta, ¿ya? Y porque Dios hace honor donde se predica su palabra, es la segunda. Porque Dios honra donde se predica su palabra, ¿ya? Su palabra se predica dice, para entendimiento. En Isaías 26 dice, cuando hay juicios en la tierra, dice claramente, los hombres, dice, los habitantes de la tierra aprenden sabiduría. ¿Ya? Y eso se refiere a que en medio de todo, la predicación se da y Dios honra su palabra. Por eso, pero no es lo ideal, no es lo ideal. Muchas de estas cosas vendrán a pérdida. Por eso, yo creo que nosotros en este tiempo tenemos mucha ganancia porque hemos enseñado a las personas, dice, a ir directamente a su relación con Dios, a ver a quién están siguiendo, a que examinen en su corazón a quién están siguiendo. Y quisiera invitarle en esta mañana a que pensara realmente a quién estamos siguiendo y a quién estamos buscando. Porque lo que el Señor nos ha regalado a nosotros es que le demos al Señor absolutamente toda nuestra sumisión, toda nuestra sujeción, y que delante de Él pongamos nuestro corazón
y que le demos a Él toda la gloria y delante de Él nos postremos con toda autoridad. Dice, viendo que Dios es poderoso, Dios es poderoso. Dice, para llevar adelante la iglesia que Él ha decidido formar. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te
adoraré. Aquí estás, aunque no pueda verlo mi corazón, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Por favor, Siempre estás aquí estás, aunque no pueda ver mi corazón, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Te exaltamos, levantamos tu nombre en alto, Señor Jesús. El curso de las estrellas, sino que gobierna Bendecimos tu nuestros nombre, corazones. te adoramos, Señor. Que A serenamente ti, mi Dios, te exaltamos, Señor, bendecimos a hoy oír tu tu voz todo el nombre. a buscar tu voluntad todo el tiempo. Sometidos absolutamente a tu potestad, a tu autoridad. Sometidos absolutamente a tu voz, Señor. Dice, porque si temiera a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Pero hoy, Señor, tú nos estás llamando a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y a seguirte. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Pero todo el que pierda su vida por ti, Señor, la hallará. Muéstranos que esa es la forma, Señor. El grano de trigo que cae en tierra y muere puede llevar fruto. Te alabamos porque solo tú eres Rey. Te bendecimos porque solo tú eres Señor y solo tú tienes la autoridad en nosotros. Gracias por esta mañana. Gracias porque nos permites entender, oh Dios, lo que estás haciendo para este tiempo y con nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, les amamos mucho, les recordamos y les extrañamos. Que de verdad nos alegra poder servirles y que ustedes y cada uno se puedan edificar en este tiempo de palabra de Dios. Les extrañamos mucho, les invitamos que mañana domingo estén pendientes, vamos a orar y vamos a compartir la cena y vamos a tener la partición del pan y del vino como la recordación que hacemos el sábado para que el domingo tenga listo todo esto. Bendito sea el Señor por cada uno de ustedes y gracias por compartir con nosotros. Ahí estamos pendientes de ustedes, de cada uno. Sigamos orando. Dios les bendiga. Foto.